Hola, buenas tardes a todos, a todas, también buenas noches o buenos días, porque sabemos que nos están mirando desde otros países del mundo, así que aquí desde el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, estamos transitando nuevamente la visita de las 5, que es una actividad que realizamos desde el museo hace más de 6 años, que consiste el último sábado de cada mes hacer esta actividad que durante los primeros 5 años del museo, porque inauguramos en el 2015, la hicimos de forma presencial y que consistía en recorrer este museo que está instalado en lo que fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos de lo que fue la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y que, como decía, desde el año 2015 funciona aquí este sitio de memoria que fue pensado para poder recorrer en forma física y vivir una experiencia por los lugares en donde hoy sabemos que se cometió un crimen de lesa humanidad, porque aquí, en este mismo lugar, sabemos que desaparecieron 5.000 hombres y mujeres, militantes políticos de los años 60, de los años 70. Aquí desaparecieron familias enteras, líderes sindicales, militantes estudiantiles, sociales, religiosos, artistas. En este lugar sabemos y podemos recorrer los lugares en donde se secuestró, en donde se planificaban los secuestros, en donde nacieron niños y niñas de sus madres en cautiverio, en donde funcionaron salas de tortura, lugares de reclusión, en donde hay compañeros y compañeras que estuvieron recluidos días, meses y algunos de ellos y ellas años. Están los lugares en donde se llevó a cabo un plan sistemático de exterminio que en este lugar, en la ESMA, consistió en lo que se conocen como los vuelos de la muerte, es decir, a los detenidos y a las detenidas se los subían en aviones donde eran arrojados vivos al mar. Es decir, este lugar que está pensado para recorrerla con el objeto de no olvidar, de poder saber lo que ocurrió aquí a través de las voces de los sobrevivientes que han salido con vida de este lugar y que dan permanentemente testimonio en los juicios que se llevan adelante en nuestro país. La idea es poder transmitir lo que aquí sucedió, pero no para quedarnos en el dolor, sino para generar un espacio de reflexión, de diálogo, de intercambio y de pensar cómo fue posible tamaña barbarie, pero también poder tener herramientas para saber lo que ocurre hoy en el presente. Como decía, la visita de las 5 tiene como objetivo poder tomar temáticas diferentes de aquel pasado, pero también dialogar con las cuestiones de este presente. Y el año 2021, signado por la pandemia, tuvimos que transitar el desafío de cómo nos transformábamos en esta experiencia vital, en poder también seguir trabajando desde lo que implicaba esta virtualidad. Entonces, las visitas de las 5 hoy, en todo este año 2021, tuvieron como eje central los trabajos de la memoria, es decir, convocamos a todos aquellos y aquellas que producen manifestaciones de distintas dimensiones y ámbitos, desde la academia, desde el arte, desde el cine, desde la fotografía, desde la danza, para poder dialogar y ver cómo desde aquellas producciones estamos construyendo una memoria colectiva. Así que hoy, en esta visita del mes de septiembre, el tema que vamos a tocar es cine y memoria, y para eso estamos tratando de ver cómo en distintos momentos de nuestra historia, distintas películas de ficción
tomaron este tema y vamos a tratar de dialogar con los protagonistas de estas 3 películas, que después nuestro querido Conrado las va a presentar, justamente para poder ver cómo, y hoy lo hablábamos antes de empezar esta reunión, cómo desde distintas políticas públicas del Estado y cómo se tramitan y habilitan determinadas temáticas, los artistas y las artistas pueden o no tocar algunos temas desde sus producciones artísticas. Es lo mismo lo que podíamos decir en los 90, en los 2000, en el 2010, son los mismos temas, son las mismas reflexiones, podemos abordar y nos animamos a decir aquello que no le podemos poner palabras. ¿Qué pasa cuando hay una sociedad que está dispuesta a escuchar? Siempre recuerdo las palabras de Primo Levi que decía, es muy difícil hablar cuando no hay otro dispuesto a escuchar. Así que, por mi parte, desde el Museo Sitio de Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del secretario Horacio Pietragala Corti, quiero agradecer enormemente a los invitados, a las invitadas, pero también agradecer al equipo de trabajo que todos los días estamos aquí llevando adelante una tarea que a lo mejor parece complicada porque es difícil estar en contacto permanentemente con este pasado reciente, pero estoy convencida que todos y todas los que trabajamos acá lo hacemos con compromiso, con amor y podría decir hasta con alegría, porque sabemos que somos parte de un proyecto para que nunca más terrorismo de Estado, nunca más una dictadura, nunca más golpes militares y poder colaborar desde aquí a poder construir una sociedad más libre, más justa, más equitativa, más igualitaria, y creo de verdad que el proceso de memoria, verdad y justicia que lleva adelante nuestro país, que es ejemplar en el mundo, contribuye de alguna forma a fortalecer esta democracia que todavía tiene muchas deudas con el pueblo, pero que la tenemos que defender entre todos y todas. Así que dicho esto, muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a Conrado Gainer, nuestro querido conductor, moderador y un amigo de la casa, para que empecemos con esta visita. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, quedó planteado, el tema de hoy es cine y memoria, 3 pelis de 3 épocas distintas, distintas miradas, teniendo en cuenta que en los últimos 35 años el cine argentino atravesó un reservorio de distintas miradas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con distintos registros, géneros, sensibilidades, enfoques. Entonces, teniendo acá parte de los responsables de estas producciones, es un poco intercambiar opiniones, intercambiar experiencias y miradas. Vamos, sin más circunloquios, con el video de presentación, por favor. Esta noche los van a ir a buscar. ¿De qué hablas? No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? Como todos los jueves, estamos reunidos en esta plaza para reclamar por los 30.000 desaparecidos, víctimas del genocidio perpetrado por la dictadura militar. Y para decir una vez más, no a la iniquidad del indulto. Porque el que vino a casa, al único al que le miré la cara, me sonrió y me dijo: a vos te voy a guardar para mí. Yo no quiero ir a lo de tus amigos. ¿Qué voy a hacer ahí? Me voy a aburrir. Entonces déjame acá y después me pasan a buscar por lo de Bertucho. No. Déjame acá, te dije, después me pasan a buscar. ¿Te volviste loco vos? Déjame acá. No, señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Usted es el abogado. Sí.
¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogado? Nada, gente, nada. Que lo disfruten. Muchas gracias. Y vamos a contar así nomás, para empezar, la historia de unos tangos de papel. ¿Cómo sería mi vida si Paco viviera? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho me mentí sobre mi propia historia? Emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, ¿te vas a llamar? Ernesto. Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que vino a vivir a nuestro barrio. A partir de ese momento y hasta que termine la reunión, ya casi el grupo estará mis órdenes. Yo me voy con vos, ¿sabes? Impresionante, ¿no? Ver toda esa síntesis, es como una sobredosis. Algunas las vi, otras no, y vuelve a conmover y vuelve a remover esos recuerdos, esa memoria justamente. Las tres películas que hoy tomamos de eje tienen una década entre una y otra. Una es del año 1992, la otra del año 2002 y la otra del año 2012. Y esto es maravilloso poder ver cómo cada década la sociedad iba avanzando de forma tal que permitía habilitar discursos que, si uno piensa, la película del 2012 no hubiera podido hacerse en el 92, por ejemplo. Buenas tardes, Lita, ¿qué decís? ¿Qué tal? Bueno, vos tenés una producción mucho más grande como productora y esta es tu única película como directora, ¿no es cierto? ¿Por qué tomaste este tema y cómo se entrelaza esto con tu propia historia? Bueno, en realidad no pensaba dirigir. Quise escribir una historia que terminé escribiendo con Graciela Maglie. De alguna manera hay dos cosas que se sumaron a este proyecto. Digamos, mi intención era hablar de lo enfermo que es el silencio. En esa parte tiene que ver un poco con mi historia y la historia de Pablo, el padre de mi hija, mi pareja en una época, y el silencio que de alguna manera tuve que mantener con mi hija porque, digamos, por distintas razones se dio que era muy difícil contarle a una nena de 6 años que podía ver al padre, pero quizás que pensaba que estaba muerto porque había aparecido en los diarios como muerto, a los 5 de ella, que podía ver al padre, pero quizás lo iba a ver por una vez, porque una posibilidad, digamos, de una persona que apareció muerta en el diario, empezó a llamar por teléfono y hubo posibilidad de encontrarse con él, pero se sabía que podía ser la única vez. Entonces, por un lado fue eso, y por otro lado, en el año 86 vino acá Julie Christie a filmar una película con María Luisa Bemberg, que yo produje, Miss Mary, y Julie Christie, una persona muy comprometida políticamente, hacía muchas preguntas. Entonces, la idea era que hacer esto a través de una persona que viene de Inglaterra y que de alguna manera no entiende muy bien lo que pasó.
se juntaron esas dos cosas y estuve desde el año 87 desarrollando esto. Y llegado un momento, bueno, me empezaron a decir, ¿por qué no la dirigís vos? ¿Por qué no la dirigís vos? La gente que me rodeaba, la gente que iba a formar parte del equipo, y bueno, me largué a dirigirla. Pero la intención era contar eso, lo terrible que es lo insano que es el silencio. Cómo de alguna manera a veces es muy difícil comunicar algo, pero hay que comunicarlo. Qué loco, porque justo es lo contrario de aquel famoso cartel que estaba en el obelisco que decía el silencio es salud. Sí, no es salud. No es salud, de eso estoy convencida. Y un poco la protagonista de esta historia también ha dejado un poco su historia atrás. Su hija no habla con su hija de esta historia y de pronto, bueno, la circunstancia de que alguien viene a filmar una película sobre su historia sin que ella haya autorizado esto, le hace empezar a ver cosas raras, cree que ver al desaparecido en la calle, y ahí empieza a complicarse. Y bueno, y la idea es que no es, digamos, hay un muro de silencio que hay que derribar. La única forma de superar estas cosas es hablándolas, es teniéndolas presente. Claro. Digamos, creo que, no sé, siempre digo que para mí lo más grande que sucedió en la Argentina del siglo pasado fueron las madres de Plaza de Mayo, que salieron en la época de la dictadura a reclamar. Para mí es el momento histórico más importante y bueno, y así es como nació la película, y la dirigí porque sí. Sí, no, ya estaba tan metida en esto, estuve años desarrollando esto y bueno, y me largué a dirigirla. ¿Y la volviste a ver en los últimos años? Digo, ¿cómo te resulta esto, verla como desde afuera de alguna manera, ya alejada de haberla hecho? Mira, sí, la vuelvo a ver, me gusta. No, estoy contenta de haberla hecho. No, está bueno. Fue duro, pero valió la pena. Y fue difícil porque fue un momento muy complicado en donde esta historia no funcionaba, digamos. Hizo 50.000 espectadores, pero era muy poco para esa época. Claro. En esa época, no sé, Camila había hecho 2 millones y pico, pero bueno, las películas de María Luisa todas estaban por arriba de los 300.000. En los 90 era poco, 50.000, y me costó bastante porque había que devolver el dinero al instituto y tuve que hacer muchas proyecciones para escuelas, para universidades. Estuve un año entero tratando de hacer espectadores a través de funciones de ese tipo. Claro, pero esto se entronca con lo que decíamos al principio, ¿no? De qué es lo que está la sociedad dispuesta a ver. O sea, ¿por qué una película van 300.000 y otra van 50.000? Digamos, uno puede meterse en el tema de la película desde propiamente de lo artístico, qué sé yo, pero desde lo discursivo claramente hay películas que uno va y es un disfrutarse, y hay películas que te confrontan con algo que tal vez justamente el público prefería el silencio. Era un momento difícil, era un momento en que que la gente no tenía ganas de ver este tipo de películas. Claro. Se estrenó en el 93, se filmó en el 92, pero un momento de... Estábamos con el tema del 1 a 1. Obediencia de vida fue en el 89, o sea, era muy cercano, estaban los genocidas sueltos dando vuelta por la calle. No, y además no se iba a juzgar a los... No había agenda, ¿no? A los asesinos. No estaba en la agenda. Empecemos con el guionista. Buenas tardes, Martín. Buenas. ¿Cómo te surge la idea de la peli? Generacionalmente no estás vinculado en forma directa, no tuviste ningún vínculo familiar vinculado a la represión.
¿Qué es lo que te despierta a vos ese interés de contar esto? La espantosa sensación de que era una pústula del tamaño de un cráter lunar que estaba intentando ser tapada, ¿no? El silencio, digo, retomando lo que decía Lita, seguía funcionando de cualquier modo. En todo caso, de otra manera, digo, no era que nadie te prohibía filmar determinado tipo de cosas, sino que los otros ruidos que se producían políticamente, comercialmente, ahogaban esta posibilidad. Digamos, en el momento ese era muy claramente, hoy diríamos piantavotos, era piantaentradas, en todo caso, digo, lo peor, lo más suicida en términos comerciales que podía llegar a ser era tratar de hacer otra película más sobre la dictadura. Y con Marcelo Piñeiro veníamos de la experiencia de haber hecho Plata Quemada, que había sido una muy linda experiencia de laburo, y queríamos hacer otra cosa, no teníamos idea de qué. Y fue como muy llamativo el proceso de empezar a buscar historias de cualquier tipo, cualquier cosa, cualquier género, digo, no. Y las íbamos descartando todas, hasta pensamos en ideas de ciencia ficción, cualquier cosa, y cada vez este bichito de la sensación de no, de lo que hay que hablar es de lo que se sigue sin hablar, ¿no? No hay otra cosa más importante que volver a retomar este tema que sigue abierto, ¿no? Digo, el contexto seguía siendo el contexto de una impunidad prácticamente absoluta, digo, con la vigencia de todas estas leyes de impunidad, digo, salvo los que habían quedado procesados por el tema de secuestro de bebés, digo, todos los demás responsables en todos los niveles de la responsabilidad vinculada al genocidio estaban yendo al mismo almacén que vos, sentándose al lado tuyo en el cine para ver la misma película, ¿no? Y entonces como que se impuso eso, ¿no? Que teníamos la necesidad, casi te diría fisiológica, de hablar de esto, de lo cual nadie parecía querer hablar ya. Entonces un poco el planteo fue, ¿cómo hacemos para hablar de esto para toda esta gente que ya no quiere ver más estas cosas, ¿no? Entonces ahí salió el punto de vista del niño, digamos, o sea, que podía llegar a ver todo el proceso del paso a la clandestinidad, digo, primero con gran renuencia y con gran protesta, como se veía ahí en el clip, y después entrar en la variante del juego, ¿no? Digo, porque los pibes, digo, siempre encontramos una forma de jugar, sea la circunstancia que sea, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que nos dio, digo, a ver si podemos hacer una película para contar esto, que no espante a la gente que ya no quiere ver, sobre todo un tipo de películas que se habían como acostumbrado a mostrar mucho el mecanismo de la represión, esencialmente, ¿no? Digo, no era el caso necesariamente de un muro de silencio. Digamos, lo que seguía espantando era esa lógica de el secuestro, la tortura, y la muerte y la desaparición, claro. Que verdaderamente es algo muy cruel de ver una y otra vez, claro. ¿No? Y en ese contexto, digo, claro, lo que se generaba era que las personas a las que veíamos en estas películas en papel de víctimas siempre eran mostradas esencialmente a partir de su actividad política, social, digamos, lo que formalmente había determinado que se las señalara y se las secuestrara. Y de algún modo se olvidaba toda la otra dimensión humana de los desaparecidos, ¿no? Una cosa muy maravillosa que supongo que Cecilia se acordará porque de alguna manera es corresponsable. Cuando se estrenó la película, cuando terminamos la película, una amiga de Cecilia, Marta Olivera, que es la hermana de un enorme dibujante argentino que fue Lucho Olivera, dijo algo que a mí me quedó marcado. Dice, esta es la primera película de aparecidos. Y a mí me hizo un clic porque digo, claro, esa es la primera película donde en todo caso mostrábamos a alguna de la gente que había desaparecido, no solo en su actividad política per se, o militante, o social, o gremial, sino como padres, familiar, como enamorados, es decir, o sea, eran claro. Gente. Claro. Ok, militantes políticos que habían tomado determinadas decisiones que
eventualmente determinaron que les tocara ese destino de mierda. Pero eran gente que se reía, que se equivocaba, que trataba de educar a sus hijos, que estaba enamorada entre sí. Y eso era algo de lo que creo que en ese momento entendimos todo, que era de las cosas más tremebundas que se habían intentado silenciar, ¿no? Claro. Todo este mar, no de solo militantes políticos, que lo eran, todo este mar de gente, de humanidad, de historias, de vivencias, que había sido intentado borrar en absoluto, ¿no? Claro, sí, lo humanizaba, porque si no queda como en un discurso político. Y hablar de esto, ver ahí el almuerzo de la familia discutiendo esto con los chicos, lo pone en un plano de realidad totalmente distinto. Y al mismo tiempo otra cosa que era muy, muy evidente eran las cosas que sentíamos que no podíamos decir, ¿no? Supongo que después lo hablarás con Benjamín a partir de Infancia Clandestina, pero había cosas que eran, digamos, hablar claramente de la opción de determinados militantes por lo que era el enfrentamiento armado y todo qué sé yo, era algo que si lo poníamos en ese momento, estamos hablando de comienzos de este siglo, sentíamos que iba a bloquear en absoluto la posibilidad del espectador y la espectadora de conectar emocionalmente con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces eran todas ilusiones que de alguna manera teníamos que hacer. Digo, recuerdo en el trabajo previo de haber hecho entrevistas con gente que había vivido en circunstancias muy parecidas a lo de los protagonistas de la película, tanto siendo padres y estando en clandestinidad y teniendo que mudarse con los chicos, qué sé yo, digo, como para ver cómo había sido esa experiencia, como con adultos y adultas que habían sido niños en ese momento y habían estado en la misma situación que los protagonistas niños que queríamos claro. Mostrar. Y recuerdo haber entrevistado a Bernarda Llorente, y recuerdo que entre la tonelada de cosas que me contó era esta cuestión de saber que su mamá, siendo una militante muy clara y sabiendo que estaba siendo perseguida, que estaba siendo buscada, Bernarda, siendo una niña, sabía que su mamá estaba obligada a llevar una pastilla de cianuro encima, y aún estando ocultas y todo esto, cada vez que su mamá tenía que salir, la niña Bernarda le recordaba, le decía: mamá, o sea que vas a salir, llevas la pastilla, ¿no? Y esto es fuertísimo. De que una criatura tenga que estar en un lugar del alma donde entienda que es preferible que su mamá se mate cuando va a salir a la calle antes de que alguien la agarre. Esto era de un nivel de intolerabilidad que considerábamos que era inenarrable en ese momento, ¿no? Ahora creo, gracias a Dios, que la cosa ya ha cambiado mucho, ¿no? Digo, inmediatamente después del estreno de Kamchatka empezó, se retomó, no empezó el proceso de memoria, verdad y justicia, que acabó con las leyes de impunidad y que permitió, retomar este sendero virtuoso por el cual todos estamos infinitamente agradecidos, ¿no? Entonces, a veces pienso que si Kamchatka colaboró un cachito así, con una mínima conciencia en gente que se animó a ver algo que pensaba, respecto de lo cual pensaba que ya no quería saber nada, me parece que ya uno tiene media vida justificada, ¿no? Y vos, Cecilia, buenas tardes. Bueno, saludamos, se sabe que es una ficción, que uno se saluda aunque ya está sentado acá hace rato, pero viste que es imposible. ¿Qué decís tanto tiempo? Dos temas. Uno, sobre esta película en particular, y para vos, que vos también tenés una historia encima de exilio. Digo, ¿cómo se te cruzan a vos esos dos cables? Mira, una de las cosas más concretas y claras que nos pasó en la familia, fue que Martín, mi hijo, vio la película ¿te acordás? Cuando tenía 7, 8 años. Cuando yo la filmé tenía 2, 3.
Y cuando la vio, dijo, mamá, ¿esto le pasó a los abuelos? Eso era la certeza de que la película hablaba de gente, de lo que está diciendo Marcelo, ¿no? Y era gente querible, era gente que tenía sus hijos, que tenía una militancia política clara, que tomaba decisiones determinadas con sus hijos incorporados y que cinematográficamente y en esa época merecía ser conocida, sabida, reconocida. Creo que un poco lo que pasó con Kamchatka, siguiendo lo que estaba diciendo Marcelo, es que abrió alguna puerta que hasta ese momento tal vez porque no se hubiera podido hacer o porque no se hubiera podido pensar cómo contar esto. Y la gente iba al cine tal vez porque los protagonistas éramos conocidos y terminaba viendo una película que tal vez no pensaba que iba a ver. Y eso lo decía mucho Marcelo Piñeiro y Marcelo Figueras, que la necesidad de identificación que buscaban ellos con los protagonistas era tal vez esa estrategia de poder, a través de ello, conectar a la gente con lo verdadero que contaba la película, ¿no? Con lo que estaba detrás de esas personas conocidas, que dejaban de ser ellas para ser los personajes de la película. Y un título además que no dice nada. Claro. Digo, no te adelanta. Y además que nadie sabe pronunciar, que eso es muy gracioso, es muy gracioso. Cancha. Claro, lo conocíamos los que jugamos al tecno más, pero... Claro, totalmente. Y además se convierte en una cosa fundamental el juego. El juego que... la relación que hay entre los padres y los hijos, que luego, contando la película, los dejan con los abuelos, que es uno de los momentos más tristes y reales de la historia. Ese juego que compartíamos todos y sobre todo Ricardo, el personaje que hacía Ricardo con el hijo mayor, que además hablaba de desapariciones porque estaba enamorado de Budinic, del mago que no era mago, que desaparecía, aparecía, y que eso tiene un valor simbólico en la película muy, muy grande, ¿no? Pero ese juego, ese vínculo, ellos cantando, viviendo de una manera que tal vez otras familias no vivían con esa alegría en ese momento, ni en ningún momento. Esa idea de una familia en la cual el silencio no existía, pero tampoco estaba la certeza de las cosas dichas con claridad. De hecho, en la escena que vimos, mi personaje dice, ¿por qué lo digo yo? Sin embargo, bueno, eso de no contarlos para no comprometerlos, porque podían ser buscados también y contar lo que sabían, ¿no? Cosa que pasó con chicos muy chicos. A mí me movió muchas cosas hacer Kamchatka, personalmente. Me entendí en el primer momento de la lectura, que además es un guión maravilloso, entendí cuál era la narrativa, qué es lo que iba a contar la película en sus adentros, ¿no? Más allá de lo que se ve así adelante de todo, ¿no? Que tiene muchas capas esa película, muchas capas, y ese tristísimo final a mí me parece que es la verdad, o sea, lo que hubiera podido pasar el primer día también. Claro. Y es profundamente triste, la verdad, cuando mi hijo lloró cuando la vio, te digo, o sea, y tenía 7 años y comprendió de qué iba la cosa. Es un poco como esto de decirle a la mamá, acordate de llevarte la pastilla de menta. Los niños estaban comprometidos, aunque no, bueno, lo cuenta Benjamín claramente en su película, estaban comprometidos con
los sucesos, ¿no? Bueno, es un poco eso. Sé que eso es un tema, después podemos charlarlo todos, que me parece interesante, que es también a quién se le habla con estas películas, claro, ¿no? A quién se le está hablando, porque uno puede terminar haciendo un cine que es para los que ya están todos de acuerdo, con lo cual es reafirmar algo que se sabe de una forma artística y todos aplaudirlo y todos quedar muy contentos, o si uno logra empujar un poquito el límite y llegar a través del arte, en este caso el cine, a otro público. No irían nunca a ver una película que cuente claro, esto. o que no tenía ese tema, digo, porque hay toda una zona gris de gente que capaz que tiene una cierta noción política, pero este tema se le escapó y no tiene la costumbre de, no sé, de leer libros en esta temática. Sí. Y la película de golpe puede... Y además la idea de que, una película política, qué aburrido. Qué embole, claro. Y sí. Qué embole. Y la verdad es que está contada de una manera... yo creo que Infancia Clandestina también le pasa lo mismo, ¿no? Contada desde lo más profundamente humano, lo que nos pasa a todos, que somos todos de una vulgaridad absoluta, que nos parecemos todos mucho, salvo algunas decisiones que unos toman y otros no. Pero creo que lo que atraía en Kamchatka era ver qué era esa película, con un afiche que no contaba mucho más que una pareja y un niño, y que no se hablaba mucho, no hablábamos mucho de lo que iba a contar la película. Claro. Y la gente se sorprendía de haber podido atravesar un cuento político, un cuentito político, que era la historia de lo que había pasado en su país y lo que hacía muy poco tiempo. ¿Qué tal, Benjamín? Buenas tardes. Bueno, acá se cruza mucho el autobiográfico, ¿verdad? Esto alguna vez lo hemos hablado, creo, pero... Sí, Infancia está basada un poco en lo que vivimos mis hermanos, mi mamá y la pareja de mi mamá, Horacio Mendizábal, en el año 79 con la contraofensiva Montoneros. Una época bastante compleja para ser narrada, primero porque políticamente era como muy incorrecto, y por otro lado era para mí una necesidad personal de hacerlo, digamos. Entonces había como, a la hora de encararlo fue como un proceso bastante largo. Yo lo escribí con un amigo brasilero que se llama Marcelo Müller, que de alguna manera yo aproveché la mirada externa de él, muy entre comillas, porque había vivido en Argentina, conocía perfectamente la historia argentina, pero había viste, cuando uno es extranjero no tiene intrínsecamente ese deber de contar las cosas con esa meticulosidad, o todo lo contrario, pasa a ser como una especie de ortodoxo absoluto sobre la historia, y Marcelo no lo era, entonces me ayudaba como a otra mirada adentro y él me sacaba afuera, ¿no? Entonces en esa combinación Infancia tiene esa combinación, ¿no? De poder hablar de lo cotidiano, un poco lo que estábamos hablando de Kamchatka, del cotidiano, que era la clandestinidad también, el cotidiano era la clandestinidad, sin esa aura de la muerte y la tortura y la persecución, como palabra, como que clandestinidad estaba asociada a eso siempre, digamos. Claro. Y clandestinidad era vivir una vida... Sí, o una asociada clandestinidad con alguien apertrechado, escondido en un lugar oscuro. Exacto. Bueno, para mí una de las cosas más importantes para romper era poder traer lo que yo recordaba. Digo, ¿no? Que la clandestinidad no era estar detrás de la puerta esperando que vengan a matarme. No era eso. Era que mi mamá me retara porque no comía la milanesa, porque no había hecho la tarea por el colegio y porque tenía que tener cuidado de decir mi nombre en el colegio. Digo, todo eso era clandestinidad. Todo un mismo paquete, claro. No era el miedo intrínseco constante del terror, para nada, era amor. Había amor, había de todo posible en esa clandestinidad y existía y era así. Porque aparte no es que
Digo, lo que me vi yo es como tan particular y único dentro de la clandestinidad, no, con otros hijas e hijos que he compartido experiencia también de clandestinidad, es un patrón común eso que me pasaba, no era que yo era, lo que había vivido con mis hermanos era un hecho excepcional, entonces por lo tanto narrarlo era casi una especie de exclusividad rara dentro de la historia, ¿no? Era generalizable. Y me pasó con Infancia que yo llegaba a casa cuando se estrenó la película, recibí como muchos mensajes por Facebook, en ese momento era Facebook que era todo, de gente que, bueno, que agradecía, etcétera, y hay hijos e hijas que me escribían diciéndome, che, no sabía que conocías mi historia, ¿no? Y yo le digo, mirá, no te conozco, no es tu historia. Es que yo viví lo mismo. Claro. ¿No? Claro. Era como, eso, determinar que había un montón de lugares que habían sido lugares generalizables, que la clandestinidad involucraba todo eso, digamos, y ¿no? que hay toda una generación, un número importante de tipos que hoy andan por los 40 y pico, sí, que, ponele, un poquito más, que vivieron eso, que esa fue su infancia. Y a mí me pasaba, por ejemplo, Laura Alcoba cuando hizo La Casa de los Conejos, cuando yo lo leí me impactó, porque hay algo en la mirada también, de la incorrección de la mirada de los hijos contando su propia historia, Raquel Robles con Pequeños Combatientes. Digo, me parece que de repente empezamos a encontrar los hijos que empezaban a expresar, que nos empezábamos a expresar, digamos, a tener ese lugar de la incorrección en términos formales, en términos de contar desde adentro, bien desde adentro, la clandestinidad de la militancia, teniendo la crítica y el amor al mismo tiempo, como crítica en términos no de un postulado político, sino un lugar humano, ¿no? De venir a plantear esto lo que vivimos y también te amo, ¿no? Y la crítica no es tuviste mal, ¿no? La crítica es, che, mira lo que me pasó, ¿no? Hoy, ¿no? Claro. Me acuerdo que con Infancia yo lo hice leer a las 3 generaciones, se lo hice leer a abuelas, se lo hice leer a militantes muy comprometidos en ese momento y a mi generación. Abuelas era como, bien, a mi generación suponía y confirmaba cada devolución del guión que estábamos en empatía, y me acuerdo que le di a 2 militantes bien duros, ¿no? de esto, le di el guión. Yo nervioso porque decía, bueno, esta generación me va a putear, ¿no? De verdad, yo tenía la sensación que íbamos a tener un conflicto, solo quería saber dónde estaba parado el guión con respecto a las generaciones, no porque iba a cambiar algo, sino porque quería saber si esto iba a ser, dónde estábamos parados. Porque un poco, como decía Marcelo recién, era complejo en ese momento entender cuánto se había movido la vara, ¿no? Un poco lo que les pasó a ustedes, digamos, ustedes llegaron a una vara que también, yo soy Infancia Clandestina, es herencia de Kamchatka, del Muro de Silencio, de la historia oficial, de Garage Olimpo, todos somos herederos de otros que abrieron también otra puerta, digamos, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, con Infancia, bueno, me perdí en que estaba diciendo igual, pero hablé. A los militantes y vienen y se sientan, uno se sienta en mi casa y la devolución fue llorando, alguien muy duro, diciéndome, ahora entiendo lo que me dice mi hijo. Claro. Entonces, de repente, pero yo lloraba también porque decía, este se sienta acá, yo estaba preparando el cuadernito para tomar notas y esperar el palo, y de repente había una empatía emocional. Y ahí sí me lleva a un punto, sí me parece buenísimo que de alguna manera en este encuentro de 20 años de película que se llevan 10 años cada una, digo, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y evidentemente hay un lugar donde uno abre y genera una empatía emocional con el espectador, se abren las puertas. Lita contaba que eran 50.000 espectadores, donde en aquella época 50.000 espectadores era muy poco, hoy es un montón, digo, pero en aquel momento era muy poco, porque era así, había mucha gente que iba al cine, no sé cuánto llegó a Kamchatka, pero le fue muy bien a Kamchatka en su momento, le fue muy bien. A Infancia Clandestina, para la época, le fue bien, ¿no? Para lo que era la época, la cantidad de copias, y evidentemente es porque
en muchos lugares, primero, el trabajo, la aparición de hijos ayudó a que Kamchatka pudiera dar ese paso también. Si en el 96 no aparecía hijos, no sabemos si Kamchatka hubiera existido y no sé si sin Kamchatka hubiera existido Infancia Clandestina. Claro. Hablando con Puenzo, que es el productor de Infancia Clandestina, él me contaba cómo se había filmado la historia oficial y era... Claro, se filmó en la clandestinidad. Es más, tuvieron una amenaza, o sea, la nena que tenía 4 años, la protagonista de la historia, la nenita, llega un día, ellos vienen a Avellaneda, llega un día a su casa y se le acerca un tipo a la madre con la nenita y dice, qué linda nenita, parece que está filmando una película, ¿no? Díganle que deje de filmar la película. La madre llama a Puenzo, se juntan y deciden al día siguiente dar una conferencia de prensa para decir terminó el rodaje mientras siguieron filmando clandestinamente. Digo, yo soy un privilegiado, en Infancia Clandestina no pasó nada. Claro. Nadie se acercó a mi hijo. Claro. Entonces, hay aquella valentía de los que hicieron la historia oficial y que abrieron esa puerta, que también le abrieron la puerta a Alita para poder contar algo más, que también le abrió la puerta a Bekis para contar Gallo Olimpo y después acá ustedes a Kamchatka, abre puertas. Y somos herederos y de alguna manera yo me siento heredero de una línea, ¿no? De visión, de también una línea que viene a proponer un paso más en la discusión. No quedarme en el lugar ya establecido, que ya, ¿no? Porque es cómodo a veces también hablar sobre ser políticamente correcto y quedarse en el mismo lugar cuando no hay un juego y no hay una apuesta real a esa película que estamos haciendo. Porque también hay algo, cuando una vez me decían, ustedes los argentinos siempre hablando de la dictadura, ¿no? Siempre hablando de la dictadura, y yo lo miré y le dije, discúlpame, ¿vos cuando vas a ver una película de Vietnam decís lo mismo? Claro. O sea, vos decís, estos yanquis de vuelta con otra película de Vietnam. ¿Viste? Se quedó el tipo como diciendo, no la pensé. Y claro que no la pensaste, porque lo que te molesta es la interpelación que te hago yo con mi película en tu historia personal. El yankee no te interpela nada. Entonces te parece normal que te vengan a contar y te compras el pochoto y vas y la ves. Viste 28.500 películas sobre Vietnam, pero ninguna te puso en jaque ni en duda si estos yanquis de vuelta con los Vietnam. Pero sí con la Argentina. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pregúntate. Entonces, ahí me parece que en ese lugar es como entender que el arte ocupa un lugar muy importante en la construcción colectiva, digo, es como una evidencia hoy, me parece que generacionalmente podamos ver la evolución del discurso a partir de hechos políticos, a partir de hechos artísticos, me parece espectacular. Termino como de cerrarlo, como viéndolo y escuchándolo a ustedes hoy, digamos, ¿no? Una pregunta que me pasan acá que me parece interesante, y que en realidad está para Cecilia, pero yo creo que podemos abrirla, porque dice, acá desde el museo tenemos un límite de edad para el ingreso, porque el tono que manejamos puede ser muy traumático para los chicos más chicos. ¿Recuerdan cómo manejaron? O sea, acá menores de 12 no entran. ¿Ustedes recuerdan cómo manejaron la información que le daban a los actores menores para encarar esta temática? No sé. Marcelo sabe. Es que los chicos, Sacate el barbijo para... Los padres de los chicos no tenían tanta conciencia de lo que estábamos filmando. Los padres de los chicos que filman en general tienen otra apuesta porque sus hijos filmen, lamentablemente, ¿no? A veces económica, a veces narcisista o lo que sea. Y esos chicos creo que no supieron nunca lo que estaban filmando. No sé si piensas lo mismo. Sí, no, pero claramente... Ay, no me saqué esto para hablar. Era muy mecanicista en ese sentido, se les explicaba tan solo lo que necesitaban saber, ¿no? Que es un poco lo que hacen los padres en la película, es decir, o sea, ¿cuál es el límite que podés manejar? El relato. Entonces, no era que se les hacía un planteo histórico sobre toda la cuestión, sino ir a la esencia al punto dramático de cada escena, ¿no? En todo caso, qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba pasando de fondo, cuál era el miedo del papá o de la mamá o no, porque claro. Pero sí más fragmentado claramente, ¿no? Fragmentado. En ese sentido en el contexto de la película era como muy natural porque encajaba perfectamente con la historia, con el mismo relato, la historia de los adultos que están tratando de proteger a los hijos
contándole lo imprescindible para que estén a salvo, sin meterse en Honduras, ¿no? Claro. Era un poco así. Sí, Claro. sí. Y se hablaba puntualmente de la escena específica que se estaba rodando, que era saltan arriba del colchón, punto. Claro. Con Infancia tuvimos una estrategia distinta a la hora del casting, primero porque eran muchos pibes, entonces el casting fue muy grande, creo que castigábamos más de 300 chicos, y directamente en la convocatoria estaba la sinopsis, para no tener ningún tipo de problema con la gente que venía diciendo, no, pero ustedes no me dijeron, sí, lo sabía del primer día, por lo tanto no iba a ser un tema a la hora de ir eligiendo o avanzando en el casting con los padres, digamos. No es que en el tercer llamado decíamos, bueno, la historia se trata de esto, ya lo sabía del primer día, entonces eso no fue un tema. Sí hubo una estrategia de cuántos sabían o no, porque también hay una confusión de como si fuera un poco lo que hicieron ustedes con Kamchatka, que es, no tenés que explicarle la historia argentina a un chico de 12 años que está haciendo un papel que en realidad no tiene nada que ver con conocer la historia argentina, digamos. Entonces digo, es un nene que sabe lo que sabe. Entonces nosotros, sí a Teo, nosotros el protagonista, que ya encima venía de casualidad total, digamos, del que habíamos elegido, los padres eran militantes, había ido a marcha de chiquito, o sea, tenía una cosa como ya incorporada naturalmente. Los demás no les explicábamos la historia. A Teo tampoco. Teo no leyó nunca el guión. Nunca leyó el guión, entonces íbamos paso escena tras escena, sí le contamos la historia, en ese sentido le contamos el cuento, pero no le dimos el guión para que lo lea, porque parece que tenía 12 años, ya le podía, ¿no? También sobre todo para que él como actor no estuviera contando la historia. Claro. Se pusiera como adelante de la escena. Claro. Decían, esta escena significa, entonces tengo que darle una impronta de que no estaba. No es responsabilidad tuya, eso dejarlo al guión que lo hace solo. La puesta en escena que lo hace solo, vos hace esto y ya está. Y en ese sentido, con los otros chicos, casi ni le hablamos de la dictadura, porque en realidad los otros eran chicos ingenuos que iban al colegio y que tenían un amigo, después iban al colegio, el otro se enamora, era puesto más en ese lugar, porque nadie habla, ninguno de los chicos estaba viviendo la dictadura de la manera que nosotros estábamos mostrando la dictadura. Así que en ese sentido no. Pero ahí me parece importante también el rol que empieza a jugar el arte, bueno, retomando un poco la esencia de la convocatoria de esta charla, ¿no? Digo, en cómo articulamos la memoria histórica. Y ahora me acordaba, lo escuchaba Benjamín, me acordaba algo que Alejandra Dixon me hizo acordar antes de venir para acá. Me decía que hoy, 25 de septiembre, hubiese cumplido 80 años Raimundo Gleiser, uno de los... Me llamó Alejandra para contarme lo mismo. Claro. Uno de los cineastas víctimas de la dictadura, ¿no? Pero, digo, poniéndolo del otro lado, porque la pregunta que vos transmitías tenía que ver en todo caso con los chicos que estaban adentro de la película. Digo, ¿qué pasó con los chicos que estaban afuera de la película? En el sentido, ¿cuántos padres que o maestros o profesores que no sabían demasiado bien cómo poder contar determinadas cosas dijeron, bueno, vean esta película, o sea, siéntense y vean esta película, ¿no? Bueno, yo tuve la experiencia de llevar a una sala a chicos de la escuela secundaria para ser espectadores para mi película. Y lo que pasaba en el año 93 es que un grupito se sentaba adelante y estaba muy pendiente del tema. Y los demás estaban... En cualquiera. Eran épocas de desmemoria. Qué interesante. Los demás estaban en el fondo y bueno, y los que intervenían después en el debate eran unos poquitos, que se nota que por los padres estaban enterados un poco de lo que había pasado. Pero fue bastante interesante porque fueron muchas proyecciones, también en universidades, pero ya bueno, ahí había otra conciencia. Pero pasa eso un poco como lo que vos decías con Martín, como lo que pasaba con mi hija más chica, decir, sentate acá, vos mira esto y decir, el clic ahí funcionaba, ¿no? Digo, con la historia de sus abuelos inmediatamente lo pegó. Me sorprendió mucho me sorprendió realmente cuando lo dijo.
Es que... No, recuerdo una frase que me pasó en la escuela Ort, un chico que levanta la mano y me dice, ¿por qué hiciste una película con una historia de este tipo y tan lenta? Que no me olvido nada. ¿Y tan qué? Y tan lenta, como diciendo que ni la historia ni la manera de hacerla. Me acuerdo que fue en la Ort. Claro, faltaban explosiones, carreras, vienen así con el chip Hollywood. ¿Cómo ven hoy el cine argentino? Vamos a meternos en temas más escabrosos. Pandémico. Pandémico, claro. El cine argentino, hemos sufrido un parate muy grande de la producción, se reactivó un poco este año a nivel de cine, ¿no? Después a nivel de el audiovisual se reactivó mucho este año, pero no a nivel de producción de cine, poco. Y también con un deterioro muy grande del sistema de producción, digamos. Claro. Entonces, pasar de... Antes las películas se hacían en 6 semanas como promedio, después pasamos a 5, después pasamos a 4, antes de la pandemia rondábamos los 4, ahora creo que estamos en 3. Lo cual significa un deterioro del trabajo, un deterioro de la construcción creativa y artística de las películas, y también un paradigma que es un poco también, es un paradigma que no se logra romper todavía desde las políticas públicas. Exacto. El Ministerio de Cultura sacó un apoyo muy grande de 2.500 millones de pesos, pero si dividís eso por la cantidad de producción que está destinado, es muy poco. Claro. Entonces volvemos a caer en qué hacemos. Hacemos más bien una cuestión de fomento de la industria o aspiramos a la calidad de la producción nacional para poder dar un salto hacia arriba. Es un paradigma, son 2 paradigmas que hay que tomar una decisión e ir por uno con todo, ¿no? Porque si no, prefiero que a medias no nos quedamos en un medio que no nos sirve ni a unos ni a otros. Claro, ¿no? Entonces me parece que es un debate que nos debemos, y creo que en ese sentido, desde ese lugar, creo que hay mucha gente muy preparada en el sector, muy preparada, a nivel político hablo, para poder gestionar y para poder tomar decisiones concretas sobre el sector, y que no se está consultando. También lo digo para poder decir, sí, hay mucha gente que venimos con mucha preparación desde hace mucho tiempo para poder generar, y está bueno poder debatirlo, porque si no hay más deseos que concreciones. Entonces, y está bueno decirlo porque está bueno hablarlo. En esta época donde una carta de una vicepresidente movió un avispero, ¿por qué no nosotros volver a decirnos a nosotros mismos qué queremos, ¿no? De verdad, no qué es correcto decirnos, porque si no, volvemos a estar, nos damos cuenta que cuando decimos lo correcto nos quedamos parados y quietos. Cuando decimos la verdad, lo que sentimos, nos movemos y crecemos, digamos, ¿no? Entonces también en ese sentido me parece que es un momento muy complejo del audiovisual, es un momento del audiovisual no en Argentina solamente, en el mundo, y entender también que el cine está cambiando para siempre como modelo de producción, como modelo de distribución, como modelo de exhibición, y claramente eso hay que anticiparlo, no hay que ir detrás de la coneja, hay que ir adelante de verdad, diciendo vamos a preparar el camino para lo nuevo que se viene. Y creo que estamos corriendo detrás de la coneja, entonces me parece que está bueno apurarnos un poquito. Eso opino. Yo estoy de acuerdo, estamos caminando muy lento detrás de la coneja, además. Sí, sí. Y yo creo también que las grandes producciones, las plataformas que ruedan aquí, tienen la posibilidad, por la cantidad de producción, por la producción enorme que tienen, de hacer todos los protocolos y todas las cosas que hay que hacer, y sin embargo las productoras que podríamos correr delante de la coneja, les cuesta y nos cuesta muchísimo, pero muchísimo, con mecenazgo, con esto, con lo otro, no pasa. No pasa, realmente no pasa. Me pregunto, si la cuestión, en todo caso superestructural de que estamos hablando, que tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica, con el cambio de los paradigmas de producción y todo eso, en el caso nuestro, no está ayudando a tapar
la sensación de que yo tengo de que estamos en un momento donde no se tiene muy claro qué historia querríamos contar, ¿no? Digo, obviamente tiene que haber casos de proyectos que están arrumbados ahí y que sí lo tienen muy claro, pero me da la sensación de que hay una especie de nebulosa en el sentido de deberíamos seguir contándonos a nosotros mismos y no estamos muy seguros necesariamente de por dónde entrarle ahora, ¿no? Digo, esa es una sensación que me da como espectador, sobre todo. Digo. Sí, viste que las épocas de crisis, yo me acuerdo cuando sucedió el atentado en España en el 2008, ¿fue? ¿Marzo de 2008 fue? No me acuerdo. ¿Cuál? Atocha. Antes, creo, 2005, bueno, 2006. Me acuerdo que en España fue un festival y uno veía las producciones españolas y eran... Están dormidos, o sea, así como sociedad están dormidos. Un año después de ese atentado, voy a un festival y ves las producciones españolas y eran increíbles, porque se había despertado la pregunta interna social necesaria para avanzar creativamente. Me parece que estamos en el momento, quizás tomando un poco lo que estás planteando vos, es el momento para nosotros como argentinos, después de todo lo que la debacle macrista, más toda esta pandemia, de verdad, a movernos creativamente, a contar nuestras historias, que para mí Elegante está mucho más cerca de contar nuestras historias, de verdad, que a contar historias de la dictadura. Y lo digo acá, en este contexto, en este lugar, porque si no parece que solo el pasado es lo que nos construyó y no lo que estamos viviendo también nos construye, digamos, ¿no? Y me parece que Elegante viene a traer un espejo, y digo Elegante porque lo sigo, me encanta el paradigma, no sé si me gusta tanto su música, pero sí el paradigma que él despierta, y lo traigo pero porque se hizo masivo, me parece que hay muchos Elegantes en Argentina, pero me parece que es muy interesante él, porque nos viene a mostrar otra manera, nos corre del prejuicio, nos corre del lugar común, y nos propone a una nueva mirada sobre un lugar que supuestamente conocemos, pero evidentemente no conocemos. Entonces, eso trae historia, trae vida y trae preguntas nuevas. Digo, entonces, y por favor, yo quiero ver la biografía de Elegante hecha en ficción y que me ponga el trap ahí, que están los pibes cantando y que se hagan bandera de eso. Bandera por una cuestión de construcción de identidad emocional. Y eso es lo que digo, cuando fue Tanguito, ¿no? Había algo, bueno, eso, lo que te pasa adentro se refleja afuera. Lo que pasó con Samba, para mí Samba es el gran paradigma de la comunicación argentina, digamos, es lo que deberíamos hacer todo el tiempo, deberíamos hacer zambas, en términos de la construcción emocional y lo que ha generado. Me parece que la política nuestra de comunicación tiene que ir por ese sentido, tiene que ir a fomentar no lo correcto, sino lo que genera empatía emocional para construir qué ser nacional queremos ser, emocionalmente, digamos, ¿no? Porque si no, no entendemos lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos, que lo hace tan bien, lo negamos, decir, no lo neguemos, hagamos lo mismo, pero para nosotros. ¿Qué es lo que hizo Samba? Samba hizo lo que hace en Estados Unidos con la comunicación, meterse en el corazón de los pibes y hacer que ellos sean, en vez de Superman, sea Samba. Es eso, simple, tan elemental, tan básico y tan complejo de hacer. Eso, perdón, me puse verborrágico. Pero es eso, de pronto dice como, ¡ay! Qué claridad, ¿no? En la mirada de lo que todavía me parece que no tenemos no nos estamos viendo del todo. Me parece que no nos estamos viendo del todo yo creo que el arte cuenta la época, evidentemente, y esta época es una época muy confusa, muy compleja, muy confusa, muy compleja para nuestra propia identidad, ¿no? ¿Qué nos interpela? ¿Qué cosas? ¿Qué nos pasa? Y es confuso. Es confuso. Sí. Es que realmente hay está lo que vos enunciás, que todos sabemos, que lo que fue la política económica de Macri, lo que es la cuarentena, la pandemia, todo, pero después ahí falta como ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que se cuenta? ¿O cuál es el cambio que se produjo con esto? Porque todos salimos cambiados de la cuarentena. Somos otros. Somos otros. Pero es difícil encontrarle
o un relato o una anécdota que de alguna manera ejemplifique. Sí, contarlo desde la creatividad artística, digo, ¿no? Como somos otros, todavía no estamos cómodos en los otros que somos. Ya nadie es como fue, yo creo. Sí, sí. Y hay que saber quiénes somos en este momento y comprometerse a mostrar quiénes somos, me parece, ¿no? Compleja la historia. Sí, sí. No me quiero cebar, pero es un tema que me parece muy importante plantear que no hay una visión, no estamos definiendo una visión real de qué industria queremos, ni cómo la queremos, y no asociar industria a las plataformas, claro, porque si no parece que nos quedamos según la política que nos traen y no la que nosotros elaboramos. Que bienvenida a las plataformas, bienvenido el laburo que generan las plataformas, bienvenida también la definición de las historias que contamos, claro, porque si no, ¿qué vamos a contar? De repente las comisarías pasan a ser comisarías que no son del conurbano, sino que son extraídas directamente desde Oklahoma, ¿entendés? Tal cual. El decorado de una comisaría. Y dice, pero pará, ¿por qué usan el cosito acá y los policías se visten como si fueran de Estados Unidos y en realidad está sucediendo en Argentina? ¿Entendés? Digo, bueno, hay algo de ese paradigma que nos lo comimos nosotros mismos creyendo que nuestro cliente quiere eso. Y hay una política de Estado que se puede generar empáticamente con las plataformas que necesitan contenidos y nosotros necesitamos construir lo mismo, digamos, ¿no? Pues me parece que Argentina tiene algo que no tiene ningún otro país de Latinoamérica, que es una ley de cine. ¿Está? Y que hizo que el cine argentino exista. ¿Cómo? Peronismo, pensé que ibas a decir. También, bueno, entre otras cosas, mate tiene en otro lado. Bueno, las empanadas tucumanas no, pero bueno. Y digo, me parece que la ley de cine, que es traída de Francia, ¿no? Que Francia también tiene esa particularidad, que tiene una producción local propia, un sistema de fomento propio. Nosotros de repente, que tenemos ese marco hermoso, maravilloso, que ha hecho que el cine argentino sea lo que es hoy el cine argentino, no estamos como haciendo lo mismo con el audiovisual. Claro. Que no es lo mismo, porque el cine va a seguir, si la ley de cine sigue vigente, el cine argentino va a sobrevivir. Bien, mal, peor, y estaremos debatiendo si es justo o no es justo, si es chiquito o es grande, pero ¿qué va a ser? Va a existir, el cine argentino va a existir. Pero el audiovisual argentino, ¿qué pasa? Que lo que se viene ahora es el audiovisual argentino. El cine está muriendo, se está reconvirtiendo, para decir una palabra un poco más amable, se está reconvirtiendo en otra cosa, porque para mí el cine va a ser como el vinilo, en términos va a quedar la experiencia cinematográfica, la de ir al cine a estar oscura con el sonido envolvente, como un evento que va mi hijo a escuchar vinilo cuadrafónico, se encierra en un lugar que paga para escuchar un vinilo cuadrafónicamente, ¿no? Claro. Eso, digo, el cine dentro de 20 años, yo creo que antes, pero 20 años va a ser eso. ¿Y el audiovisual? Claro. La pregunta, el paradigma hoy es el audiovisual, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde tenemos que apuntar nosotros, porque eso es cultura, eso es trabajo, eso es un montón de otras cosas, ¿no? Perdón, insisto, me pongo verborrágico y me voy. Pero está muy bien escucharte. Tengo acá algunos mensajes que llegaron. A Braya Rottenberg dice, estoy muy interesado en el tema, incluso por razones familiares. Mónica Silvera dice, Marcelo Figueras además convoca la utopía. Gracias por su visita de hoy. Gracias. Ay, qué lindo. Stella Tortolini dice, Infancia clandestina, una película que vi con mi hija, hubo escenas donde nos tomábamos las manos fuertemente más el llanto, los diálogos entre la madre y su hija tan reales, tan verdaderos, ese miedo y ese compromiso entrañable. Felicitaciones Benjamín y un gracias enorme. Gracias. Norma Ciarrone dice, es impresionante la capacidad de estas y estos realizadores para realizar productos artísticos de tanta riqueza y profundidad, maravilloso encuentro. Y Daniel Vicente Cabezas dice, como siempre, la visita de las 5 nos hace ver nuestra historia enriquecida por distintas miradas, gracias. Y hoy acá nos acompañan Liliana Pontontiero Mayor, Graciela Lois, Rufina Gastón, Lucía García Itzingson, Mirta León y la Asociación Seré por la Memoria y la Vida. Y me decían que Alejandra quiere hacer una pregunta.
Sí, me moría de ganas todo el tiempo, pero como hay un conductor me contengo. No, agradecerles muchísimo, pero quiero solo contar una anécdota chiquita para narrarles un poco lo que pasa en este sitio de memoria. Cuando estamos con los visitantes y las visitantes en la sala de embarazadas, el lugar donde nacían los bebés, hay una reproducción de una carta que les hacían escribir a las mujeres embarazadas, donde se les decía que el niño iba a ser entregado, o la niña iba a ser entregada a su familia biológica. Entonces la leemos y mucha gente recuerda la escena de Infancia Clandestina, cuando tiene este diálogo que vimos, ¿no? Porque la carta escrita por Patti Mancuso, desaparecida, la mamá de Sebastián Rosenfeld, en una parte dice: mamá, sé que estás en desacuerdo con lo que hago, pero sabes cómo pienso y que voy a seguir adelante, ¿no? Como que los hijos eran parte del proyecto. Nada, y vemos en las películas. No, mi pregunta va en relación justamente a los desafíos que nosotros tenemos en este sitio de memoria. ¿Cómo nos vemos a un futuro, ¿no? Entonces, ¿qué historias vamos a contar desde este lugar? Cuando lo escuché a Benjamín decir, bueno, tenemos que contar nuevas historias que no estén, no solo contar la dictadura. Yo lo que digo es, ¿cómo se transmite, digamos, esta historia nuestra tan argentina, vigente, porque todavía los juicios siguen dando información, las víctimas están vivas, están las historias de los hijos, ahora hay un grupo que se llama Los Nietos, ¿no? Los nietos de... Bueno, ¿cómo hacemos para juntarnos de este sitio de memoria y desde la producción con Elegante? ¿Cómo hacemos para que a Elegante también le interese esta historia y poder incluirlo en el relato que nosotros hacemos desde los lugares de memoria? No sé si es muy pertinente, pero ojalá me puedan dar una respuesta a todos los que estamos aquí. Tengo la sensación de que lo que no deberíamos hacer es encapsular lo que llamamos la dictadura tan solo en un momento temporal, ¿no? La dictadura, en todo caso, fue la manifestación puntual de un proyecto político que existe sobre la Argentina, que sigue tan vigente hoy como entonces. Entonces, para Elegante, en todo caso, lo que habría que decirle es, tu vida es así, porque este proyecto, que en un momento quisieron forzar sobre nosotros a través de un gobierno militar, y en otros momentos quisieron forzarlo sobre nosotros incluso a través de elecciones libres, pero con un proyecto político y económico muy claro, es lo mismo. Digamos, son en todo caso sucesivas generaciones que nos enfrentamos con distintas máscaras del mismo monstruo, pero el monstruo es el mismo, es decir, hay una continuidad perfecta, si se quiere, entre lo que ocurrió en los 70 y lo que ocurrió en los últimos 6 años. Entonces me parece que, por eso, si tan solo la dictadura se convierte tan solo en una foto sepia, una representación de algo pasado y clausurado en el pasado, más allá de que, como vos decís, obviamente todavía hay juicios en el corriente, no, la dictadura es una de las mejores formas de explicar el gobierno de Mauricio Macri, qué es lo que intentó hacer el gobierno de Mauricio Macri, con otros modos, con otras formas, qué sé yo, pero el proyecto, en todo caso político-económico que estaba al fondo, era casi calcado. Entonces me parece que quizás podría llegar a ir por ahí, ¿no? Sí, yo creo aparte que es interesante, que me pasó charlando con sub-25, sub-20, que hablas de la dictadura y lo tienen muy claro, muy presente, pero colocado en un lugar similar al cruce de los Andes. Claro, totalmente. ¿No? Como que es algo que empezó, terminó y hoy por suerte ya no hay represores, listo. Y entonces ahí queda la sensación clara de que el relato sigue, y que hubo un antes, hay un después y el ahora está muy relacionado a muchas cosas. Por otro lado, creo que de la dictadura misma igual van a seguir habiendo, y espero que las haya, como pasa con Vietnam, nuevas lecturas, nuevas miradas. Están los que aparecieron ahora de historias desobedientes, hijos de represores. Yo creo que ahí hay material para meterse también a estudiar, a analizar, a ver cómo contar eso.
Digo, yo esto lo vivo a través de las entrevistas que hago para el programa de radio de la Secretaría y son en una historia de vida contada en 20 minutos y cada una es una película. Quiero decir, hay material y lo que hay, digo, no es solamente la dictadura, hay violencia institucional, que también es un tema que hoy sucede y que está muy relacionado con la dictadura. Una policía que fue formada y entrenada para reprimir, no para mantener el orden. Tenemos para contar. Perdón, pero que a veces me pongo verborrágico, pero me parece que es el ámbito correcto para hablar de estas cosas. Digamos, sí. ¿no? Para mí hay dos cosas importantes. Una es, en Infancia Clandestina hay una beba que no se sabe qué pasa. Entonces siempre que cuando voy a... ¿Qué pasó con Vicky? ¿No? Y a propósito hicimos eso porque en realidad en mi vida personal es un hermano que nosotros sí lo recuperamos, o sea, recuperamos, sabemos quién es, sabemos dónde está, tenemos vínculo, entonces para que la gente no se enterara, cuando se enterara que yo había recuperado mi vínculo con mi hermano, que es uno de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, no se quedara como tranquilo en esa respuesta, lo hicimos beba. Entonces, ¿qué pasa con Vicky? Primero Vicky, que es un nombre común, porque creo que Victorias. El 50% se llaman Victorias. Y cuando vamos, digo, ¿qué pasó con Vicky? Bueno, eso es lo que nos preguntamos todos. Estamos buscando a los nietos. Digo, eso es la pregunta que nos hacemos, es ponerlo en vigencia. Pero a su vez, lo que digo es, lo loco es que si hoy secuestran a alguien, están todos los medios de comunicación hablando sobre ese tema. Y es único tema que se habla sobre el secuestro de una nena, un nene o a una persona adulta, lo que sea, no importa, hay un secuestro. Lo loco es que todos los días hay más de 300 personas que están secuestradas desde hace 40 años y ya los medios nos acostumbramos, anestesiados al dolor y al que ya no tiene vigencia en la gente, ni interés, ni vende, pero listo, no hablamos más de eso. Pero lo que sí sucede todos los días, como también suceden injusticias, asesinatos, injusticias sociales, económicas, de eso, también injusticias sobre la identidad de más de 300 personas, hoy adultas, que no saben su identidad, ¿no? Digo, entonces, viste, cuando uno lo dice, decís, claro, pero lo llevas a la construcción social y decís, puta, ¿qué nos pasó? ¿No? Claro. También es una pregunta que lo traigo. Y siguiendo con esto, y un pasito más, cuando uno, un poco contestando un poco a tu pregunta, para mí la pregunta elegante, si dice, pero ¿qué? Con esto de la dictadura viene elegante, le digo, bueno, es que es tu apellido. Nosotros, cuando dicen, dejemos de mirar el pasado, veamos para el futuro, y yo digo, bueno, entonces sacate el apellido. Te llamás Mauricio, no Macri, porque Macri es tu historia. Sacate el apellido y solo sé hoy el nada y todo lo que vas a decir no puede estar asociado a tu pasado. Por lo tanto, sacate la personalidad, sacate tu sistema emocional, tu construcción intrínseca como persona que está construida sobre tu apellido, que es tu historia, y es todo lo que heredaste para atrás, no solo como persona familiar, sino también como ser social, y entonces a partir de eso puedo entender que vos me digas, no miremos para atrás. No sé, elegante decirle, ¿cómo te llamas, elegante? Bueno, todo lo que sucede, no elegante, digo, la gente que habla sobre eso es, yo creo que él tiene muy claro su apellido, digo, para ponerlo en esos términos, cuando digo apellido, hablo de, yo me llamo Benjamín Ávila Sermolio, en Ávila Sermolio está quién soy, y quién soy es generaciones para atrás. También está Tucumán, también está la empanada tucumana, como también está Raúl Mejía, como también está todos los hechos sociales que he vivido y que he heredado. Ahí está en mi apellido. Por eso digo, ¿por qué es importante un sitio de memoria? Y porque aprendo de mi apellido, que es la parte del argentino, ¿no? El argentino, el apellido también se construye acá. Y así vamos para atrás, porque también nosotros llegamos hasta la dictadura, pero si hacemos para atrás y llegamos al peronismo, y si vamos para atrás y llegamos a la conquista del desierto, y si vamos para atrás y llegamos a la primera alzamiento independentista e indígena en 1780, y si vamos para atrás, y si vamos para atrás, hay un apellido enorme que tenemos que conocer. Cuanto más conoces tu apellido, más sabes quién sos. También digo, esto es una obviedad,
Pero de tan obvio parece que nos olvidamos también, ¿no? Que somos eso, digamos, ¿no? Como cuando hice la investigación de Juana Zurduy sobre la vida de Juana Zurduy, que algún día quiero hacer una película, lo que encontré es increíble. Y lo que sucede en Argentina con Juana Zurduy es increíble. La gente no sabe nada de Juana Zurduy y Juana Zurduy es de la historia argentina. ¿Quién la borró? Mitre. Mitre, a propósito, hizo una historia tuerta que todos repetimos. Porque el 25 de mayo de 1810, todos sabemos qué es. Pero ¿quién sabe qué pasó el 25 de mayo de 1809? Que es el verdadero 25 de mayo, sucedió en Bolivia, en Chuquisaca, lo que hoy sería Sucre. Y ahí se inició el levantamiento criollo independentista de todo el continente. Pero en Argentina nadie sabe qué pasó es un año antes del 25 de mayo que lo festejamos todos. Es re loco, pero es re loco. Y vas a Bolivia, haces así, pero hurgás un poquito, soplás y está ahí todo. Acá para encontrar algo de eso tenés que, no sé, ir a los arcones de no sabemos quién, porque lo guardaron en otro lado que no sabemos dónde está. Es re loco. Entonces, vuelvo al apellido, digamos. Para mí es parte de eso. ¿Quién soy? Bueno, este lugar es nuestro apellido. Entonces, como somos nuestro apellido. Cuanto más conocemos nuestro apellido, ¿no? Hay gente que es huérfana y no sabe su apellido. Y está toda su vida tratando de encontrar ese apellido, también, ¿no? Claro. Y pensarlo eso en los nietos, ni hablar, digamos, ¿no? Eso. Buenísimo. Bueno, yo creo que ya hemos sobrepasado las expectativas y el tiempo. Así que les agradezco, Benjamín, Cecilia, Lita, Marcelo. Y bueno, nosotros regresaremos el último sábado de octubre. Hasta entonces.